Y antes de irnos a la pausa, te contábamos que hoy se dio a conocer otro parte médico sobre la salud del periodista Jorge Lanata. ¿Cómo está hoy, Dani? Bueno, el parte médico es muy concreto con respecto a la salud de Jorge Lanata. Como te decía antes de la pausa, el parte lo publica en sus redes sociales Elba Marcovecchio. No así ninguna de sus hijas. Y atento a lo que dice al final, porque estamos hablando, porque todo este tiempo estuvimos hablando de la pelea familiar, obviamente, por quién se hace cargo de la salud de Jorge Lanata. Y en este caso, evidentemente, según lo que dice el parte, todo cae sobre la decisión, hasta ahora, de Elba Marcovecchio. Bueno, en el parte lo que se informa es que actualmente se encuentra conectado a ventilación mecánica durante la noche, mostrando buena tolerancia a la desconexión y a la válvula fonatoria. A ver. Durante la jornada diurna. Eso quiere decir que él no puede hablar con su propia voz, sino que utiliza una válvula. Una cánula. Que lo coloca acá como si... son las que hacen cuando alguien tuvo una traqueotomía. Es que tiene, en el parte después hay una parte donde lo dice exactamente. Debido a que presentó una infección respiratoria, se encuentra realizando tratamiento antibiótico, evolucionando a febril y con buena respuesta. En cuanto al estado neurológico, presenta mejoras en el nivel de conciencia y continúa con desorientación y confusión. ¿Qué es lo que veníamos diciendo toda la semana anterior con respecto a eso? Que hay momentos en los cuales está mejor y otros momentos que no tanto. Y ahí es donde se utilizaba la palabra en algún momento de delirio. Cuando, por ejemplo, una de las abogadas de Elba Marcovecchio dijo que pidió conectarse con Juan Domingo Pedrón, claro. Por ejemplo, sí. En ese... Igual digo, para alguien que trabajó con la voz, tenés que hacer... Ahí dice que está haciendo rehabilitación de fonoaudiología también. Exactamente. Después, ¿no? después y dice... lo de la válvula, hay que ver, yo no sé si las válvulas fonatorias se ponen transitoriamente y después no, la verdad que no. Esa parte médica no te la podría explicar. Digo, continúa con el plan de rehabilitación interdisciplinario programado al ingreso adaptado a su estado clínico, incluyendo la kinesiología respiratoria, kinesiología motora, terapia ocupacional, fonoaudiología y neuropsicología, con buena tolerancia. El plan de cumplir con los objetivos planteados por el servicio de kinesiología respiratoria, el paciente se encuentra en periodo de adaptación a la oclusión de la cánula de la traqueotomía. Que eso es lo que vos estabas diciendo. Por eso tiene válvula fonatoria. Exactamente. Con esa cánula es con lo que Lanata puede, obviamente, hablar. Cuando hace algún pedido, bueno, ¿qué es lo que se supone que hay que ver si va a poder volver a hablar. Yo no sé si eso es transitorio o después te queda una vez que te hace una traqueotomía. Eso habría que preguntarle a un médico. Bueno, los casos en cuanto a las personas que estuvieron con una traqueotomía en la época de COVID, ¿te acordás, Rolando, que durante mucho tiempo les costó volver a recuperar la voz? Entonces, calculo que en el caso de Lanata será lo mismo. Pero, Dani, presta atención al último párrafo. Dice, se expide el presente con carácter estrictamente confidencial para el familiar responsable a cargo de la internación. Eso es lo que te decía anteriormente. El familiar a cargo. Está hablando de una persona. Está bien, pero eso no quiere decir que después el familiar a cargo no se lo dé a la otra parte. Bueno, esto es lo que pidió la jueza. La jueza dijo otra cosa. Cuando logra visitarlo, lo que se había pedido era tener una persona que fuera la intermediaria entre las partes. No, eso es otra cosa. Lo que dijo la jueza es que haya partes simultáneos para las partes enfrentadas. Que llegue y que después, si hubiera decisiones médicas, se tomaran en conjunto a través de intermediarios para que no tuvieran que discutir cara a cara. Bueno, hasta acá lo que entendemos es por lo que dice el parte, ¿no? Obviamente estamos haciendo una interpretación de lo que dice el parte, es que se entrega con carácter estrictamente confidencial para el familiar responsable y a cargo de la internación. Conste. Digo, acá ¿y eso fue a conocer por Marcovecchio? Yo podría entender que eso tiene que ver con Elba Marcovecchio y que ella después se lo pasa a las hijas. Pero tengamos en cuenta que la relación entre ellas es absolutamente nula. No hay relación, directamente no se hablan, y si hay algún tipo de comunicación es entre abogados de parte. Y hablando de Elba, Dani, vamos a ver los movimientos de ella dentro de la casa.
La justicia comenzó a analizar los videos aportados por las hijas de Jorge Lanata para denunciar que la mujer de su padre se estaba llevando objetos de valor del lujoso departamento de calle Esmeralda. El sábado 6 de julio fue un día crítico. Los médicos informaron a la familia que Lanata podría morir y las cámaras registraron a la esposa del periodista retirando todas las carpetas con los certificados de autenticidad de las obras de arte. Según la denuncia, el 7 de julio, Elba se llevó los encendedores, los más valiosos, en la manga de su campera negra. Además, se la ve revisando los cajones. Las hijas de Lanata aseguran que ella buscaba dinero en el cajón del escritorio. El 9 de julio fue feriado. Sin embargo, la esposa de Lanata no se tomó el día y revisó nuevamente los cajones del escritorio de Jorge Lanata. Ahí se la ve intentando buscar algo en el fondo del cajón y también la cámara la registra tironeando uno de los cajones. Finalmente, las imágenes muestran a Elba retirando un cenicero. El miércoles 10 nuevamente Elba pasó por el lujoso departamento de Lanata. Del lugar se lleva un cenicero, una escultura reconocida como la Pantera Negra, y revisa sigilosamente el escritorio de trabajo del periodista. El 14 de julio fue el día en el que Elba guardó lapiceras en su cartera y vuelve a revisar los cajones de Lanata. El lunes, la esposa del periodista le dijo a la empleada doméstica que regaría las plantas. Más adelante, las cámaras registran a Elba con una llave abriendo los cajones del escritorio de su esposo. Las secuencias de video terminan registrando un gran gesto de Elba. Acá la vemos a ella, con un aerosol matapolillas, rociando todos los muebles en la casa de Jorge Lanata, para que el día que su marido vuelva a su tan querido hogar, todo se encuentre como el día que él se fue. Bueno, a ver, ahí hay que ver, en ese momento, Lanata estaba en terapia intensiva, deduzco. Sí, claro. O sea, que es difícil que le hubiera pedido que retirara tal o cual cosa. Salvo con tanto nivel de detalle, ¿no? Con tal nivel de detalle, salvo que, obviamente, hablando por la cánula, como decíamos anteriormente... No, pero ahí estaba en terapia. Él estuvo mucho tiempo en terapia. Por eso. En terapia intensiva. Por eso, hay que ver... Acuérdate que estuvo sedado absolutamente. Hay que ver cuándo le dijo Lanata eso. Que vaya es que ella podría alegar cosas. En su defensa, bueno, teníamos miedo que alguno de los empleados se robara algo. Que es lo que el entorno de Elba obviamente deja trascender, que tenían miedo que entre alguna persona y se lleve esos objetos de valor, por eso también se habría cerrado ese cajón donde estaba el dinero, que después es raro que no haya un inventario. Si son cosas realmente valiosas, hubiera sido un gesto de transparencia hacer un inventario. Bueno, el gran misterio, obviamente, que dejan traslucir por el lado de las hijas de Lanata, las ex de Jorge Lanata, era también el tema de los certificados, el retiro de las carpetas. Claro. ¿Te acordás que decía una carpeta azul, otra roja y otra de otro color? Pero bueno, ahí es hay que decir la duda. Que Elba tiene un poder, Javier. Y un poder general. Que quiere decir que es abarcativo de todo lo que por otra parte es lógico. Sí. Una persona como Lanata que ya venía de una internación en terapia intensiva, es lógico que si le pasaba algo hubiera dejado un poder general para facilitar estas cosas. Por supuesto, esposa y abogada. Digamos, un reaseguro también en esto de saber qué hacer. Pero es un detalle, a ver, ¿qué dice el poder general? ¿De cuándo fue firmado? Pues esta también es la cuestión. El poder general amplio de administración y disposición. Lanata, Jorge Ernesto, a favor de Marco Vecchio Elba y demás, todo lo que llaman. Y la escritura número, porque esto se deja escribado, se deja asentado con la firma y la anuencia de una escribana, que es la que intervino en esto. En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2022. La escribana es la que también rubrica esto. Comparece la persona que se presenta y manifiesta sus datos, como indicó a continuación, Jorge Ernesto Lanata y obviamente Elba Marco Vecchio. A ver, hicimos un repaso de algunos datos. ¿Qué es lo que le permite este poder a Elba? De todo, porque, mirá, A, administración, está tabulado, obviamente, y B, entre otras cosas, facultades para gestiones administrativas generales. Lo que pasa es que hay que ver si no creo que le permita disponer sobre bienes previos al matrimonio. A ver,
acá no especifica si es antes o después. Lo que dice es, el poder es para todo lo que él tenga. Después se determinará cuáles son los concebidos previo al matrimonio con Elba Marcovecchio. Y acá dice... Un dato, perdón, Javi. Jorge Lanata y Elba se casaron exactamente el 23 de abril del 22. O sea que ese mismo mes se realizó ese 4 poder. días más tarde. 4 días más tarde. Esto es del tal 27 de abril. El Exacto. 23 de abril del 2022 se casaron. Exacto. 4 días más tarde ya tenía un poder. Le dio Yo me todo el pregunto, poder. siguiendo la línea de Rolo, ¿no? Siguiendo que Jorge Lanata tiene una salud bastante frágil y demás, decís, bueno, dejo un poder. ¿Por qué tampoco se lo dejó a sus hijas? Me pregunto, ¿no? Porque tiene esposa. Sí, bueno. Porque La así lo interpretación eligió. que se hace es Mirá Pero lo que le vos como pasó, hijo mirá lo que le necesitas un pasó a poder. Maradona, que no tenía ningún poder y tenía un quilombo en sus bienes y sus cosas. Y el velorio se lo termina organizando la ex, de quien él abjuraba en sus declaraciones públicas. Claudia. Claudia Villafranca. Claro. Y acá lo que dice Rolando y Mercedes, administrar todos los bienes, muebles, inmuebles y semovientes que actualmente posee o que ingresaren a su patrimonio por cualquier causa, razón o título con facultad para efectuar en ellos las reparaciones que fueran necesarias y bla, 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 respecto de esta O cuestión. sea que Después, con este escrito, Elba puede caminar y tomar estos objetos que en realidad son previos, la mayoría de ellos, al sí, casamiento. A menos pero que tengan puede, 2 años. pero puede administrar. Acá no dice, no habla de, en realidad sí habla de administrar en esto de comprar o vender, pero también dice, por ejemplo, reparaciones, adquisiciones, firmas de documentación, inclusive hasta puede recibir, por ejemplo, Jorge Lanata, supongamos, tenía algo que estaba cobrando por libro, Derechos. por derechos, y que cobraba todos los meses, ella podría cobrarlo también. Ella podría recibirlo también. No, es que es lógico, supongamos que tuviera una necesidad de dinero por la enfermedad, podía vender un cuadro. Por ejemplo, eso sería... Ahora, si yo soy hija o hijo, ¿necesito sí o sí un poder para ir a cobrar estas cosas o poder vender un cuadro? Sí, si sos hija, no son tuyos hasta que no se muera tu papá. Exacto. Por ejemplo, una persona que, un jubilado, le da un poder a uno de sus hijos para cobrar la jubilación. ¿El otro hijo puede ir y cobrar en ventanilla porque es el hijo? No. Tiene que tener el poder y tiene que estar asentado. Okay. Acá también, por ejemplo, figura, dentro de ese poder, le da la posibilidad de pagar y cobrar las primas y premios, amortizaciones, subrogaciones, renuncias, remisiones o quitas de deuda. Quita de deuda quiere decir ir y pagarle al acreedor. En este caso sería de Jorge Lanata o del matrimonio, en definitiva, ¿no es cierto? Y en las cuestiones de facultades, gestiones administrativas generales, habla de presentarse ante las autoridades públicas, nacionales, provinciales, distintas cuestiones vinculadas justamente, por ejemplo, entre otras cosas, al registro de marcas. Ella misma podría presentarse y hacer un reclamo. Su nombre y apellido, algo que sea de su posesión, un título, un nombre, por ejemplo, un naming, también ella podría. Con este poder general que fue firmado por Lanata y que fue rubricado por una escribana. Y a diferencia de lo que pasaba con Maradona, que no tenía una delegación de poder general, Darío, o sí la tenía. No la tenía. En realidad la tenía, pero a favor de su abogado. De Morla. Y a la vez, él tenía un acuerdo con las hermanas de Maradona. La gran diferencia que existe con el caso Maradona es que las hijas de Maradona no se hablaban con la otra parte. En este caso, no hay buena relación, pero no hay una cuestión judicial de por medio. Pensemos que la ex esposa de Maradona tenía cuestiones judiciales con Diego Maradona. Me refiero a Claudia. Si bien hay una comparación que se puede hacer, aquello era mucho más, era diferencial porque tenía muchos años de cuestiones bien distintas, de peleas y de papeles ya separados y de gente que no le daba el teléfono a Maradona. ¿Qué dicen siempre las hijas de Maradona? Nosotros no podíamos hablar con mi papá. ¿Por qué? Claro. Porque le cambiaban el teléfono o porque no le contestaba porque Maradona tenía problemas neurológicos serios y tuvo problemas neurológicos serios durante mucho tiempo. No es el caso de Lanata, que empezó todo de golpe, entre otras, ¿no? Digo, esta internación de Lanata tiene algo más de 100 días. Ustedes me corregirán, 110. Pero las hijas también denuncian que en su momento el Marcovecchio, no les permitía comunicarse con su papá.
En un momento lo que se había presentado era un documento en el hospital italiano, creo que fue en ese momento, donde no se les permitía ingresar a verlo a Jorge Lanata, por ejemplo, con los teléfonos. Con los teléfonos. Sí, pero, En ese caso puntual. pero no fueron cuestiones de años, ¿no? No, no fueron cuestiones de años, Son cosas obviamente. muy distintas. La vida de Maradona tuvo muchas alzas y bajas. Ustedes pueden decir la de Lanata también. Yo creo que no tanto como la de Maradona, ¿no? Digo, no creo. Maradona estuvo al borde de la muerte muchas Tenía veces. la misma edad, Paciente. Sí, está bien, pero Los digo, dos en el 60. no, Jorge está- Lanata también estuvo en muchas internaciones Sí. en las cuales De un estuvo trasplante, en terapia, de un trasplante de riñón. en terapia intensiva y Sí, sedado. sí, pero muchos años. Digo, la vida de Maradona. Pensemos cuánto hace que ocurrió lo de Punta del Este. En 2000, en el año 2000. Bueno, más de 20 años. La Cala Pensemos lo que era Lanata hace 24 años. Digo, no estaba en la misma situación de Maradona. Lo que digo es que la situación de Maradona tenía un arrastre mucho más importante que la de Lanata. Hoy lo podemos comparar en algunos puntos, en algunas cuestiones. Seguramente lo que pasó con Maradona en su lamentable desenlace le sirve a los familiares de Lanata para hoy tomar... Bueno, hay un caso anterior de la comparación y que lo decíamos en su momento, la muerte de Carlos Menem, que fue atendido como correspondía y era mayor que Maradona, 30 años más, fue atendido como correspondía hasta último momento y la cosa siguió como tenía que seguir, por lo menos en la atención médica. Y pasa lo mismo con Lanata. Los propios médicos también aprendieron que por más que el paciente fuera caprichoso, por más que la familia dijera, sí, firma el alta y se va, ojo, porque después terminan enjuiciados si le hacen caso al paciente caprichoso. Sí, yo creo que en el caso Maradona, escudándose en lo que fue la personalidad de aquel Diego que no tenía problemas neurológicos, en el caso Maradona muchos dijeron, y bueno, con Maradona no se puede. Viste, con Maradona no se puede. Diego es una persona difícil. Pero en el desenlace de Maradona no era aquel Maradona, los problemas neurológicos eran muy serios, y creo que muchos se escudaron allí, vieron al ídolo y no al paciente, y ese fue el gran error, porque, a ver, cuando uno habla con diferentes médicos, muchos te dicen, Diego no estaba para ser externado de la última clínica en la que estuvo antes de ser trasladado Después de operarle la a Tigre. cabeza. Y encima, en ese lugar donde falleció, no se tomaron los recaudos del caso. Por eso, seguramente, aquí sí hay comparaciones y las cosas se están haciendo bien diferentes, no lo de Lanata y lo de Maradona. Javi, escuchando lo que dice, perdón, Dani, pero escuchando lo que dice Darío, comparando con el caso Maradona, con este poder del año 2022, de 4 días después del casamiento, Sí. ella puede decir, ¿qué tal, doctor, doctora? Este es el poder que yo tengo, usted me va a dar los partes médicos a mí y yo decido si lo traslado o no lo traslado. Pero la justicia No, dijo... ahora intervino la justicia. Claro. No. Pero sí, compararon el caso de Maradona, porque el abogado de Maradona, que era el que tenía un poder similar, Sí. hizo Matías una serie de Morla. operaciones que ahora están, Matías Morla, y ahora están siendo cuestionadas en la herencia de Maradona. Ahí sí hay un conflicto de las hijas. Morla trajo a Leopoldo Luque. Obviamente, la vida de... No, pero digo de bienes, acordate la discusión de las marcas. pero yo pregunto, Tuvo decisión hasta en la cuestión vinculada a la salud de Diego. Pero- o a la pero recuperación de En el Diego. caso Maradona, era la guerra de los hijos con su abogado Claro. que tenía el poder. Claro. En este Exacto. caso puntual, Es de las hijas contra la esposa Claro, que tiene el poder. exactamente. Por eso digo, acá hay hay una un esposa. paralelo. No, Acá pero hay una esposa. Pero hay una diferencia. Pero lo importante no es que sea la esposa, sino que además tenga el poder. El poder. No, Sí. pero hay una diferencia. Durante mucho tiempo, y hasta públicamente, Maradona apoyaba a su abogado, Morla, y se peleaba con sus hijas. Después tuvo muchos vaivenes esa relación. Diego estuvo por momentos bien con sus hijas, pero los papeles ya estaban firmados. Y en los últimos años, en la mayor parte, Diego estuvo al lado de Morla y lejos de sus hijas y de su exmujer Claudia. Vamos Sí, a seguir Javi, este caso. Un de dato Zona. nada más. Bueno. A ver si podemos poner simplemente, si podemos poner nuevamente el parte médico. Para que vean el encabezado. Cómo le hace caso la clínica a la jueza. Se informa a la familia Claro. que el paciente, no es que se informa qué o tal cosa. Se informa a la familia. La jueza dijo, se informe a ambas partes, hijas y apoderada Sí, esposa. es contradictorio porque abajo dice
es estrictamente confidencial para el familiar responsable y a cargo de la internación. Bueno, pero está bien, pero Sí. digamos, la clínica cumple en lo que pide la jueza. Después, que cada uno se arregle. Tal cual.